Basta, gritó Lee, quizá, pero sepa que mi celo nace una terrible culpa de la cual ruego que se salve. El certificado de función de Lucy Western afirma que murió de una extraña enfermedad sanguínea. El médico que firmó el certificado era un tal doctor Langella, el mismo hombre que solo unas semanas antes había firmado el certificado de matrimonio en Hollywood. Muy conveniente, ¿no cree? Como claramente indica el diario, Lucy no murió tranquilamente en su cama. Y si ese diario solo contiene los delirios inducidos por las drogas de un loco, no sea ingenuo, Lee. Después de todo lo que hemos aprendido, sabe que ha de ser cierto. Si damos la espalda a lo que sabemos y dejamos que otra mujer caiga bajo la cuchilla del destripador, Comfort hizo una pausa y se puso muy serio. Serán nuestras almas las que tendrán que responder por ello. Le miró a su mentor un largo momento. No podía negar la lógica. Haciendo un gesto hacia la antigua tumba, dijo en voz baja, que Dios nos perdone si nos equivocamos y que nos proteja si tenemos razón. Hizo falta el esfuerzo máximo de ambos hombres para abrir la puerta de hierro. Las bisagras chirriaron como almas en pena. La puerta retumbó como un trueno al golpear la pared de piedra. Las ratas chillaron y se escabulleron del haz de la linterna. Comfort y el sargento Lee apartaron la tapa del sarcófago. El hedor de la muerte era mucho peor que nada de lo que hubieran experimentado en el depósito de cadáveres. Lee tosió con un brazo doblado sobre la cara para protegerse del olor. ¿Cómo esos viejos restos podían seguir produciendo tanto hedor? Se le ocurrió una idea terrible. Quizás han añadido a alguien. La puerta de esa tumba no se ha abierto en décadas, dijo Comfort. El sargento asintió. Comfort tenía razón, pero no explicaba cómo el hedor de la muerte podía ser tan poderoso. Esperaba que se tratara de un animal muerto. Comfort dirigió el haz de luz a la tumba abierta. Dentro del sarcófago estaban los restos mutilados del esqueleto de una mujer. La calavera, con larga melena roja, se hallaba claramente separada del cuerpo. La boca estaba llena de flores secas, los miembros cercenados y cruzados. Todavía había una estaca de hierro clavada en el pecho del esqueleto. Las manchas de sangre seca aún eran visibles al lado del cuerpo. Comfort contempló los restos destrozados de Lucy Westerna, y su mente se inundó instantáneamente de los recuerdos de aquellas 5 prostitutas ensangrentadas halladas en Whitechapel. Todas estaban mutiladas del mismo modo. Claramente el destripador había alcanzado una nueva cota con Lucy. Había pasado de las prostitutas a una mujer de posibles. La había asesinado en un lugar donde nadie oyó sus gritos. Había asestado el golpe final con una estaca de hierro. Eso era puro Van Helsing. Se sentía al mismo tiempo justificado y mareado hasta la médula. Locos, asesinos, añadió Lee. Comfort vio en el rostro de Lee la misma sed de justicia que él mismo había sufrido todos estos años. Sargento Lee, quiero que se fotografíe hasta el último centímetro de esta escena del crimen y que se lleven los restos al depósito. Use únicamente a subordinados de su plena confianza. Nuestros superiores no pueden enterarse de lo que estamos haciendo. Despierte a ese forense pesado y que haga una autopsia completa. Asegúrese de que ha terminado y se ha ido antes del alba, para que no levante sospecha. Y ocúpese de que su informe llegue a mi despacho en cuanto esté completo. Sí, señor. Comfort bajó la cabeza, se llevó un dedo a los labios para indicarle a Lee que guardara silencio. Desde fuera oyeron que alguien corría hacia la tumba. Comfort, como de costumbre, no llevaba pistola. Quizás esa noche debería haber dejado de lado su orgullo y haber cogido una. Apagó la luz cuando las pisadas se acercaron. Porra en mano, Lee se situó junto a la puerta abierta. Comfort tenía la pesada linterna a punto. Las pisadas se acercaron. Justo cuando la luna asomaba entre las nubes apareció una figura negra en el umbral. La silueta indicaba que llevaba un sombrero hongo. Comfort encendió su linterna eléctrica. El haz de luz cegó al intruso, pillándolo con la guardia baja. Antes de que Comfort golpeara, le gritó: «Agente Price, ¿qué diablos está haciendo aquí sin uniforme?». Price se quitó el sombrero, se lo puso bajo el brazo y se colocó en posición de firmes. «Me pidió que pasara inadvertido. ¿Me he equivocado, señor?».
Comfort reconoció al agente Price como el ansioso joven que había entrado corriendo a buscarle en el Red Light. Sargento Lee, dijo Price, colorado y sin aliento. Quería que le informara cuando el hombre de la foto se registrara en el Great Eastern Hotel. ¿Lo ha hecho?, preguntó Comfort. Contento de que Lee hubiera confiado en Price, a Comfort le gustaba el joven por su incuestionable honestidad. Sí, señor, vi con mis propios ojos que se registraba. Ahora es mucho más viejo, pero lo reconocí. Comfort echó un trago de su petaca, con una gran sonrisa triunfante en el rostro. Y así empieza. A través de una gruesa capa de niebla, la condesa Bathory esperaba que los dos policías y el joven del bombín salieran del mausoleo en el que estaba grabado el nombre Westenra. Llevaba varias noches observando sus acciones. Le había picado el interés una semana antes, cuando estaba sentada sobre el tejado de un callejón cerca del Temple Bar, mientras el inspector con forma de cerdo trataba de deducir las circunstancias que rodeaban el óbito de su amada mujer de blanco. Escuchó divertida cuando el otro inspector, Huntley, parloteaba con su ridículo resumen. Era un insulto a la dama. La idea de que ese Harker, un hombre débil, pudiera haber matado a su amada de pelo rubio era repulsivo. La mujer de blanco también habría hecho trizas a Harker de haber tenido ocasión. En cambio, el detective gordo no era tonto. No solo había deducido los sucesos que habían ocurrido, sino que había llegado a conjeturar la existencia de Bathory. Desde entonces lo había estado observando con gran interés. El más alto de los dos agentes se dirigió al gordo, el inspector Comfort. Bathory no conocía el nombre, pero reconoció la cara. Había visto su retrato en los diarios años atrás con ese cretino de Aberlín. Sí, Comfort. Sí recuerdo el nombre. Ahora parecía diferente, ciertamente con mucho más peso y mucho mayor. Bathory se maravilló de lo drásticamente que envejecían los hombres mortales en solo un cuarto de siglo. Tal vez Comfort era más astuto que otros que se habían cruzado en su camino, pero estaba lejos de ser un iluminado. Había conseguido encontrar todas las piezas del rompecabezas, pero su mente estrecha no le había permitido ver la imagen completa. Bathory había resistido la tentación de aplastarle la cabeza contra la pared. Imaginaba la expresión de asombro en su rostro al darse cuenta de que una mujer podía ser más poderosa que un hombre. Durante siglos, Bathory había estado confundida por la noción de que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Si era así, Dios era débil. El hombre era muy frágil y limitado. Sin tecnología, el ser humano estaría cerca del fondo de la cadena alimenticia. Bathory había descubierto la verdad que incluso las bestias inferiores habían conocido durante milenios. El hombre era una presa fácil y su sangre era como vino añejo. Se preguntó si los animales que habían probado carne humana sentían la misma satisfacción que ella. El único humano por el que Bathory sentía respeto era Charles Darwin, la supervivencia del más adaptado. Bathory era humanidad perfeccionada. Sus facultades de ver, oír, oler y saborear eran 10 veces superiores a las de los humanos. Y lo mismo ocurría con su fuerza. Estaba bendecida con un sexto sentido aún más poderoso, el de la mente. Durante siglos el ser humano se había maravillado ante los magos capaces de manipular objetos o de leer y controlar mentes. Para Bathory no era cuestión de truco o ilusión. Podía entrar en la conciencia de un humano y forzar al ojo de su mente al verla como un lobo, una gárgola, una rata o bruma. Sus poderes habían crecido hasta el punto de que podía entrar en la mente de una persona incluso desde cientos de kilómetros de distancia y hacer que viera lo que ella deseaba. Tenía la habilidad de moverse a velocidades increíbles, incluso podía levitar y desplazarse por el cielo, planeando sobre el viento. El hombre para volar necesitaba una máquina. Bathory era sin duda el más adaptado, el siguiente nivel de evolución humana. Bathory trató de determinar si le convenía matar a Comfort por lo que había averiguado, o bien convertirlo en un aliado involuntario. Su primer instinto fue matar a los tres hombres
en ese momento, en el mausoleo, antes de que esparcieran la bilis a otros. Había matado a Jack Sedgwick por menos, y ese lugar solitario era el encuadre perfecto para un asesinato. El cementerio era inmenso y ella estaba a muchos metros de distancia, aunque los ojos prodigiosos de Bathory atravesaban la niebla y la oscuridad. El mausoleo de Westenra. Así que están excavando el pasado, pensó. Estaban tratando de encontrar más piezas del rompecabezas. Consideró el destino del inspector Gordo. Era un hombre obsesionado e intolerante. Quizás sus contemporáneos lo consideraban tan loco como los criminales a los que perseguía. A Bathory le gustaba jugar, pero no con cartas o dinero. La vida y la muerte eran premios mejores. En cualquier caso, todo era muy arbitrario, y ese juego ella siempre había sido la ganadora. Estaba lista para apostar que Comfort había hecho jurar a los policías que mantendrían el secreto. Obviamente era brillante, pero el hecho de que no hubiera logrado reconocer la tumba de Sedgwick junto a la de Lucy la inducía a creer que su pensamiento era patéticamente lineal. ¿Podía usar al policía para sus propios fines? Sí, lo utilizaría para sacar a la luz al resto. Comfort lo llevaría a ella. Bathory sonrió. Inglaterra no iba a ser tan gris y lóbrega como ella recordaba. Bathory decidió que Comfort y sus subordinados vivirían al menos un poco más. No era porque sintiera pena o compasión, porque ella no poseía la capacidad de albergar esos sentimientos. Era el carnívoro perfecto. Sin embargo, esa noche dejaría de lado su lujuria de sangre en beneficio del juego. Vamos a darles a mis nuevos peones otra pieza del rompecabezas, se dijo. Bathory usó su bastón con punta de oro para golpear el techo del carruaje después de subir a él. El carruaje negro sin cochero salió del cementerio de Hampstead y se dirigió al sur a Chippendale. Tristán estaba exhausta, tenía ampollas en los pies de caminar toda la noche por Commercial Street. Los periódicos que se había metido en los zapatos para mantener el calor estaban empapados y destrozados, con olor a pescado podrido. Tristán ya iba renqueado hacia su desvencijada morada en Devonshire Square, cuando oyó caballos que se acercaban. Le habría gustado no hacerles caso, pero su situación económica no le permitía esos lujos. Forzó una sonrisa y se volvió para ver un carruaje negro apareciendo entre la niebla espesa de la noche. Algo iba mal. Los carruajes no iban solos. Se fijó en el que coche negro estaba lujosamente adornado con molduras doradas. Se le ocurrió algo. Esa era la edad de la invención. Los ricos siempre habían tenido los mejores y más nuevos juguetes. Un carruaje negro sin cochero probablemente era un cruce entre un coche de caballos y un automóvil. Concentrada en el brillo dorado que se acercaba, Tristán se animó. Ya había tenido 5 clientes esa noche, pero sus escasos ingresos apenas le alcanzarían para la comida del día siguiente. Ese carruaje quizá llevara a un cliente adinerado. Si lo hacía bien, podía cobrar lo bastante para el alquiler de un mes. Esa tenía que ser su noche de suerte. El carruaje se detuvo a pocos centímetros de sus zapatos remendados. Tristán esperó a que la puerta del vehículo se abriera y revelara a un caballero atractivo. El interior tapizado sería mucho mejor para su trasero que los adoquines fríos de un callejón. Al cabo de unos momentos, Tristán se dio cuenta de que aquel caballero quería que se lo ganara. Se lamió los labios con la esperanza de humedecerlos lo suficiente para ocultar las grietas que le había causado el viento de marzo. Se ajustó la blusa para exhibir su generoso busto, sus activos de venta, y se acercó pavoneándose tan exuberantemente como le permitían sus zapatos desintegrados. Llamó a la puerta del honrado coche. ¿Busca a alguien, jefe? No hubo respuesta. Iba a ser un juego difícil. ¿Hay alguien? Tristán dio un paso atrás cuando una mano enguantada, en negro con un anillo de rubí, retiró la cortina de color rojo sangre. Se estiró y le ofreció un doblón de oro español. Tristán sonrió con avaricia y agarró la moneda.
Ahora hablas mi idioma, cielo. La puerta del coche se abrió lentamente. Un dedo índice, enguantado de negro, hizo un gesto para que Cristán subiera. A ese precio, el caballero podía hacer con ella cualquier cosa que quisiera. Como buena mujer de negocios, Cristán sabía que un caballero dispuesto a pagar esa cantidad de dinero en esa parte de la ciudad estaba buscando algo especial. Aunque doliera, ella jugaría. Si tenía suerte, podía ser que se convirtiera en un cliente habitual. Cristán colocó con destreza la moneda bajo su blusa de la forma más seductora que pudo y agarró la mano enguantada en negro. La mano enguantada cerró la puerta. El rostro de su cliente se reveló por fin. Cristán se quedó asombrada al ver que no era un caballero, sino una hermosa mujer de ojos azules y pelo negro azabache elegantemente vestida con un abrigo de hombre y frac. Cristán se alegró de poder evitar unos azotes y aun así cobrar una buena suma. Se excitó al pensar en aquella bella mujer aliviando sus dolores más privados. El coche Bathory corría por el bajo Támesis, cerca de la Torre de Londres. Las fosas nasales de las yeguas negras se ensanchaban, el carruaje rebotaba y traqueteaba sobre los adoquines. Las yeguas se detuvieron de golpe, bajando las cabezas y fijándolas en las rodillas como si una rienda invisible hubiera tirado de ellas. Era noche cerrada en el centro de la City, una hora antes de amanecer. No había nadie en la calle, no habría testigos. La puerta del carruaje se abrió lentamente, como si no fuera nada más pesado que un pequeño saco de harapos sucios. Bathory lanzó el cuerpo ensangrentado de Cristán al río Támesis. A Cristán casi se le había arrancado la garganta y su rostro boquiabierto estaba congelado en una expresión de abyecto horror. Tenía el corpiño desgarrado, revelando sus pechos y las bragas bajadas hasta los tobillos. Bathory no iba a ahorrar a ese sabrosas criatura de Dios ninguna humillación en su muerte, y lanzó la bolsa de cristal a la calle, arrojando su contenido, unas monedas, un pañuelo y un rosario. Se rió al verlo. Otra hipócrita. El cuerpo de la prostituta se alejó flotando con la corriente del río. Sus ojos sin vida miraban al cielo. Bathory nunca podría entender cómo personas tan desdichadas como esa Furcia podían seguir profesando amor a Dios. ¿Qué había hecho Dios por ellas? La mano enguantada de Bathory arrojó la moneda de oro al agua, junto al cadáver, y sonrió cuando Cristán y su oro se hundieron bajo las olas negras del Támesis. ¿Quién dijo que no podías quedártelo? Toda suya, Inspector Comfort, susurró Bathory. La sangre de Kinsey hervía al correr por Bonham Road. ¿Por qué sus padres le habían ocultado su pasado? ¿Por qué su padre no había confiado en él? ¿Por qué tenía que haber muerto? ¿Por qué su madre había trastornado a sus amigos? Su mente no paraba mientras él corría bajo la lluvia. Oyó el familiar silbato del tren que salía de la estación de Saint David. No había tiempo para comprar un billete. Por su propia salud mental necesitaba alejarse de Exeter lo más deprisa posible, y el siguiente tren no saldría hasta el cabo de 3 horas. Sin pensárselo, Kinsey corrió por las vías al tiempo que el tren cogía velocidad y saltó a la parte de atrás del vagón de cola. El metal estaba resbaladizo por la lluvia, y Kinsey perdió el pie. Buscó a tientas una cadena y se agarró a ella jugándosela la vida cuando el tren aceleraba. Apretando los dientes, se enderezó y se quedó allí con el corazón aporreándole el pecho. Cuando finalmente estuvo a salvo en el tren, se volvió para ver Exeter desvaneciéndose en la distancia, sabiendo que no volvería a poner los pies en la ciudad. Con su padre muerto y desaparecía la confianza en su madre, no quedaba nada para él en Exeter.